Buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es un espacio que hemos abierto para tener un diálogo cercano con todos ustedes. Se llama Derecho al Día y hoy hemos querido iniciar con las causales del divorcio. Se encuentran contempladas en el artículo 154 del Código Civil. Le doy la bienvenida al doctor Manuel Brunal y al doctor Cristian. Le doy la palabra al doctor Manuel. Buenas tardes, mucho gusto. Habla Manuel Brunal. Vamos a hablar del divorcio. El divorcio es el rompimiento del vínculo matrimonial. El divorcio puede tramitarse de dos formas, uno de mutuo acuerdo y otro contencioso. El divorcio de que vamos a hablar es el divorcio civil, porque dentro del matrimonio católico no hay divorcio. Para entender qué es divorcio, debemos saber de dónde procede esas causales. Y las raíces las tienen en el artículo 153 del Código Civil, que dice que el matrimonio es un contrato solemne en donde dos personas deciden convivir, respetarse mutuamente y no separarse, o sea, convivir juntos y respetarse. Entonces, cuando una de esas fases se rompe, entonces lógicamente se rompe el contrato. En el matrimonio católico son dos situaciones diferentes porque el matrimonio católico es un dogma y el matrimonio civil es un contrato. Y el matrimonio católico está regido por las normas eclesiásticas. Lo que sucede es que debido a un contrato suscrito entre la Santa Sede y el gobierno colombiano, a los matrimonios católicos se le dan unas consecuencias civiles, se le reconocen unos efectos civiles. Por eso, en el matrimonio católico lo que se puede es darle cesación a esos efectos civiles, más no tocar el matrimonio como tal, porque, repito, es un dogma y como el gobierno es un gobierno laico, es decir, que no está vinculado a ninguna religión católica, sino que todas las religiones católicas, según la Constitución, tienen igualdad de derechos en el país. Esa cesación de los efectos civiles le permite a la persona, pues, ante el Estado colombiano, volverse a casar, ¿sí? Pero lo que no puede es casarse por la Iglesia Católica porque el matrimonio católico como dogma sigue vigente. Y solamente los tribunales eclesiásticos que están constituidos por ese fin pueden proceder a anular el matrimonio católico. Entonces ya, si la persona consigue esa anulación, es posible que pueda casarse nuevamente por la Iglesia Católica, pero en eso no tiene parte el Estado. Entonces, derivado del contrato, de que es la unión de dos personas para convivir y para auxiliarse mutuamente, se desprende uno de las causales para el divorcio, que es cuando una de las parejas decide irse del hogar. Lógicamente, al irse del hogar, no están ya conviviendo, ni tampoco puede haber procreación. Entonces, en ese sentido, hay un rompimiento de la solemnidad del contrato. Y debido a eso se puede demandar ese rompimiento del contrato solemne ante el juez, para que sea el juez quien decida si la causal invocada se prueba o no se prueba. También se puede hacer a través de un consenso, o sea que las partes pueden llegar a un consenso para terminar el contrato del matrimonio, como lo puede hacer con cualquier contrato civil. Las partes en cualquier momento pueden, de forma consensual, romper ese contrato, ¿sí? Y no hay ningún problema. Lo que no puede es romperlo unilateralmente, porque está faltando a la solemnidad del contrato. Entonces, por eso hay la causal de que la separación de uno de los cónyuges por más de 2 años da lugar a que el otro pueda demandar el divorcio porque está rompiendo el compromiso de convivir juntos y procrear. Lógicamente que si no están juntos, entonces lo que se busca con el matrimonio es la convivencia y esa convivencia se rompe
y además no se puede procrear porque si están separados, lógicamente no pueden procrear. Y uno de los fundamentos del contrato de matrimonio es la procreación. Por eso es que después de 2 años que la pareja esté separada, pueden demandar ese contrato para que se rompa porque la otra parte no lo está cumpliendo. Eso se puede hacer en forma consensual o a través de un proceso que una de las partes inicie contra la otra pareja para que sea el juez que determine. Lo normal es que cuando hay esta situación, las partes acuerden en mutuo acuerdo terminar ese contrato y así ambos quedan en libertad para casarse nuevamente. Entonces, seguidamente, la palabra al doctor Cristian, que nos hablará de otras causales. Doctor Cristian. Muchas gracias, doctor Manuel. Muchas gracias por la intervención tan oportuna. En cuanto a las causales, doctor Brunel, pues antes de entrar a ellas, es importante mencionar que hay unas causales que son llamadas objetivas y otras causales que son las llamadas subjetivas, ¿cierto? En cuanto a las causales objetivas, o también llamadas causales remedio, estas son causales que inicialmente no dan ningún tipo de sanción al cónyuge que presenta la demanda recurriendo a estas, porque, pues, como su nombre lo dice, son causales remedio cuando no puede haber convivencia entre los cónyuges. Y existen otras causales que ya son las causales subjetivas, que son las causales llamadas o que traen a colación una sanción con ellas, son las causales del divorcio sanción. En ese orden de ideas, pues inicialmente tenemos que hablar de la causal número 1 del artículo 154, que es la infidelidad. Esta se presenta cuando uno de los cónyuges sostiene relaciones extramatrimoniales o tiene una pareja extramatrimonial y esto afecta pues gravemente el vínculo del matrimonio, como usted bien lo ha dicho. Esta causal es una de las más complejas para probar ante un juez porque no basta simplemente una foto, sino que tiene que presentarse una evidencia bastante fuerte y sumado a eso también tiene que presentarse unos testimonios que certifiquen que esa persona pues tiene una relación extramatrimonial o incluso puede que tenga un hijo extramatrimonial y con base en esto pues son los elementos suficientes para demostrar infidelidad y pues si se presenta dentro del término, el juez que lleve el caso le tendrá que decretar un divorcio sanción, adjudicándole al cónyuge inocente una indemnización de por vida incluso, siempre y cuando pues se demuestre también la falta de capacidad económica de ese cónyuge y la capacidad económica vasta que tendrá el cónyuge culpable. Otra de las causales importantes es la causal número 2, que es el incumplimiento del débito conyugal. Como usted bien lo ha referenciado en su intervención, doctor, el matrimonio es un contrato solemne entre dos cónyuges en el cual se debe profesar la unidad de ambos, tener pues una vivienda, un techo, un lecho y una mesa juntos, como se dice en términos jurídicos. Entonces, el momento en que uno de estos cónyuges, de forma autónoma y sin mediar acuerdo con el otro cónyuge, decide abandonar ya sea la residencia conyugal, el alcoba o el dormitorio conyugal, como tal lo que se tenga, si ese cónyuge abandona eso, estaría incumpliendo con los deberes del matrimonio, porque estaría sosteniendo sus deberes como esposo o como esposa, y en ese orden de días también podría recurrirse a esta causal para buscar un divorcio sanción y correlativamente pues una indemnización para ese cónyuge inocente que no motivó a que el cónyuge abandonara el dormitorio conyugal o que abandonara pues la residencia que comparte. E incluso si este cónyuge también se sustrae de cumplir sus obligaciones como padre, también podríamos hablar de que esta causal se puede invocar y para solicitar un divorcio de sanción. Aquí en la oficina hemos visto, y una de las causales que por excelencia pues invoca o que pues, nuestros clientes siempre hemos aconsejado que se invoque cuando se han presentado esas situaciones es la causal número 3, que es tratos crueles tanto de obra como de palabra. En ese orden de ideas es la causal del maltrato físico. Y si efectivamente media algún tipo de maltrato psicológico, algún tipo de maltrato económico, que es algo que se viene desarrollando a nivel jurisprudencial, que si bien no está taxativo en la ley, pero pues eso es un tipo de maltrato que se viene desarrollando. Si se presenta también el maltrato físico, que obviamente el convenio Belén do Pará ha establecido que se tiene que erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, entonces, o contra el hombre, porque el hombre también es víctima de violencia, se puede invocar esta causal y esta causal también da sanción
para el cónyuge que incurra en ella. Es importante referenciar que las causales subjetivas, esto hago un paréntesis, tienen un año para ser declaradas desde el momento en que se presentan. En ciertos días, tanto la causal de la infidelidad como el incumplimiento del débito conyugal, el maltrato de obra o palabra, que es la causal número 3, e incluso los tratos crueles y denigrantes contra la esposa o el esposo, también tienen un año para solicitar su declaración y correlativamente pues pedir la respectiva indemnización. Eso en cuanto a las causales objetivas. Obviamente hay más causales objetivas, no sé si podamos explicarlas todas en este espacio, pero pues esas son como las más relevantes, doctora Alexandra. No sé si quiera que entremos un poco más. Pues quisiera que podamos ahondar, Cristian, en lo que salió en términos de jurisprudencia el año pasado, que esta jurisprudencia de la Corte amplió mucho más el espectro y de pronto redefinió los límites de lo que hay entre una causal objetiva o subjetiva en cuanto a las sanciones económicas, la consecuencia económica de una u otra. Entonces la Corte lo que planteó, y es una carga, ya un deber que tienen los jueces, es que, por ejemplo, en la causal de separación de cuerpos de más de 2 años, que es una también de las más frecuentes, de las más comunes, no simplemente ya el juez está llamado a verificar que hay esos extremos temporales de estos 2 años, sino que tendrá que profundizar y revisar realmente quién fue el causante de la separación, porque si esta separación obedeció a unos maltratos, ya sea físicos o psicológicos, porque creo que hoy en día el maltrato psicológico incluso se ve más que el maltrato físico, por lo menos en esos escenarios de divorcio, tendrá el juez que no solamente revisar el paso de estos 2 años, sino ahondar en realmente si hay un cónyuge culpable o no de que esa situación se presente. Quisiera que habláramos más de ese tema. Doctora Alexandra, usted está en todo lo correcto. Eso fue un pronunciamiento del enero del 2019 emitido por la Corte Suprema de Justicia, en la cual fue titulada por algunos colegas o incluso por los medios como la causal de que se me acabó el amor. Esa efectivamente ya no existe. Anteriormente las personas se separaban de cuerpos y esperaban que transcurrieran los 2 años para solicitar el divorcio. Recuerde que esta es una causal remedio. Inicialmente fue establecida como una causal remedio, pero con la sentencia de la Corte Suprema se dijo no, le corresponde directamente al juez determinar si efectivamente esos 2 años, cuál fue el motivo real de esa separación de cuerpos por más de 2 años, y con ese motivo real identificar si el cónyuge que estaba solicitando el divorcio fue la persona que propició básicamente esa separación de cuerpos, y si efectivamente él fue el que propició, le corresponde indemnizar. No, ojo, es importante mencionar que hay un error importante, que las personas suelen confundir que en el divorcio de sanción se le da una cuota alimentaria de por vida, que porque la persona no tiene capacidad económica, no. En esta sentencia la Corte Suprema también se explicó que no es simplemente porque el cónyuge inocente no tenga cómo suplir su sustento económico, su sustento de manutención diaria. No, lo que dijo la Corte es: esto es una indemnización porque usted incumplió con los deberes del contrato de matrimonio. En ese orden de ideas, así la persona tenga una capacidad económica muy amplia, el cónyuge inocente, eso no basta para que el cónyuge culpable no tenga que indemnizarlo, tiene que indemnizarlo por haber incumplido con sus obligaciones, como sus obligaciones maritales, por haber incumplido el contrato del matrimonio. En ese orden de ideas, esta nueva sentencia ha sido muy importante para la jurisprudencia, para los abogados litigantes en derecho de familia, porque es un cambio del paradigma. Normalmente se acostumbraba a que la gente le recomendaba a sus clientes: esperen los 2 años y después buscamos un divorcio sanción. Ya eso no existe. Ya, si usted quiere recurrir ante un juzgado, el juzgado está en la carga de certificar que efectivamente esa separación de cuerpos se dio por las razones que usted está plasmando y no por razones ocultas. Esa es una carga ya procesal del despacho, certificar, y le compete al juzgado de incluir pruebas de oficio si así bien lo tiene, o incluso ampliar el interrogatorio de la contraparte para determinar si efectivamente esa causal de los 2 años fue, como bien se dijo, porque ambos cónyuges decidieron separarse de mutuo acuerdo y no hay básicamente un hecho oculto que usted, como bien usted lo decía, doctora Alexandra, un maltrato oculto, una infidelidad oculta, que a veces se perdonan
se entienden perdonadas porque pues, ya transcurrieron los 2 años, pero si efectivamente esos fueron los motivos reales del divorcio, se puede recurrir a esta providencia a la Corte Suprema para solicitar el divorcio sanción también. Ya no sería una causal remedio, sino una causal sanción, siempre y cuando pues están todos los presupuestos necesarios para determinar y abolir ese término de divorcio remedio. Sí, definitivamente fue algo que el año pasado cambió el ejercicio de la profesión, cambió un poco la postura de los jueces. Muchos se han acogido a este lineamiento jurisprudencial y bueno, fuimos consultados bastante sobre este punto y realmente se está aplicando esta nueva jurisprudencia. Hablemos un poco de los bienes, doctor Manuel. Los bienes que se entran a discutir dentro de un matrimonio, ¿cómo se prueban? ¿Qué pasa si un cónyuge que tenía a nombre suyo unos bienes dispone el bien y llega el momento de la liquidación en la sociedad conyugal? Sabemos que existen unas compensaciones. ¿Qué consejos le podemos dar a las personas que de pronto nos están viendo y se encuentran en esta situación? Están a puertas o están indagando la posibilidad de iniciar un proceso de divorcio, contencioso por supuesto, porque hay muchos acuerdos extraordinarios, entender y saber cómo reconstruir un poco este patrimonio, que de pronto quien tenga, sea hombre o mujer, a nombre suyo los bienes, ha empezado a disponer de ellos. Mucho gusto, pero antes quiero referirme brevemente al tema de la infidelidad, la causal, que generalmente estamos pensando que son las relaciones sexuales extramatrimoniales. Pero resulta que cuando no se puede probar, digamos, a través de fotos, de reuniones, que la Corte ha dicho que no son suficientes porque eso puede ser una relación de amistad, etcétera, etcétera. Si eso se da con frecuencia, hay una sentencia que ha dicho que se le está infiriendo un agravio a la otra pareja, aun cuando no sea una relación sexual, que hay un agravio. Y ese agravio podría incurrir en la causal segunda, o sea, el maltrato cruel y el respeto injustificado a la otra pareja. Entonces, podríamos, a través de estas pruebas que no dan lugar para demostrar una infidelidad, sí para demostrar que hay un maltrato cruel y un agravio a esta persona. Y en ese sentido podríamos invocar el inciso segundo que habla precisamente de los maltratos crueles a la otra pareja. Es decir, que no es que quede anulado, digámoslo así, el hecho de que no se pudo demostrar la infidelidad porque las pruebas no fueron suficientes, entonces nosotros podríamos llevar a la causal segunda como agravio a esta persona. O sea, lo que podría darse es encauzarla en otro numeral, en poner en otra causal, pero definitivamente concuerdo y ha sido materia de utilización por nosotros en algunos procesos en que esas pruebas sí son válidas y si se presentan ante el proceso, ya el juez analizará estas pruebas en su conjunto y determinará si alcanzan a demostrar las relaciones sexuales extramatrimoniales o de pronto un trato indebido, un trato indecoroso entre la pareja que también hace parte de las causales. Correcto. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a hablar brevemente sobre los bienes. Cuando la persona se casa, de inmediato se constituye una sociedad conyugal, se abre la formación de una sociedad conyugal cuyo patrimonio va a ser lo que las partes adquieran desde ese instante hasta el momento en que se vaya a liquidar la sociedad por cualquier motivo, sea por un divorcio o sea porque una de las parejas murió, en fin, o porque sea que haya mutuo acuerdo. La regla es esa, ¿sí? ¿Cuánto hicimos desde el momento en que nosotros nos casamos? ¿Qué patrimonio hicimos? Vamos a repartir ese patrimonio. Esa es la regla. Pero también hay excepciones a esa regla. Y son, por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales, en donde las partes excluyen los bienes que tienen, y no solamente excluyen los bienes que tienen, sino las rentas futuras, los aumentos futuros que esos patrimonios puedan tener. Eso queda excluido, aun cuando esos aumentos y esos mayores valores se hayan dado dentro de la sociedad conyugal. Pero debido a esas capitulaciones quedan por fuera, ¿sí?
O puede ser también que solamente en las capitalizaciones matrimoniales se digan que esos bienes quedan excluidos, pero que los frutos sí se tendrán como parte de la sociedad conyugal. Eso es una parte, eso lo pueden hacer las partes libremente a través de ese contrato de capitulaciones matrimoniales. Tampoco entran por regla general las donaciones que una de las parejas recibe o las herencias. ¿Por qué? Esto tiene una razón. Porque el patrimonio que forma la sociedad conyugal es aquel patrimonio que se ha hecho por el trabajo de los cónyuges, por ese esfuerzo que han hecho los cónyuges para formar ese patrimonio. Y las herencias y las donaciones son gratuitas, o sea que yo lo recibo a título gratuito. Por eso no hacen parte de la sociedad conyugal, porque no es producto de un esfuerzo de la pareja. ¿Sí? Entonces, quede claro que si yo recibo dentro del matrimonio una finca, una casa, lo que sea, o la pareja, eso no entra dentro de la sociedad conyugal porque fueron a título gratuito. Ahora, lo que sí podría entrar, o la ley permite que entre, serían los mayores valores que esos bienes recibidos por donación o por herencia crezcan el valor de los bienes. Yo puedo recibir un inmueble que no está en las mejores condiciones, pero entonces como cónyuge, como pareja, lo mejoramos, lo reformamos, ya no es el mismo bien inmueble, ya ese bien inmueble se transformó en un bien inmueble mejorado, como el producto del trabajo de la pareja. Entonces ese mayor valor que adquirió ese bien inmueble debido a la intervención del trabajo de las partes, también se tiene como patrimonio de la sociedad conyugal. Y quiero agregar una cosita que a veces no tiene clara la gente, y es que las loterías, ¿sí? Todos los juegos de azar, que una de las partes se gane, por ejemplo, una lotería o entran en la sociedad conyugal. ¿Sí? Van a decir, no, pero es que eso no hubo esfuerzo de los cónyuges para yo adquirir el carro que me gané o para adquirir la casa que me regalaron. Es decir, esto no hizo parte de ningún esfuerzo, sino yo compré un billete, el otro día me lo ganó. Pero resulta que la plata que usted cogió para comprar ese billete de lotería sí es de la sociedad conyugal. Y por eso ese bien que usted se ganó a título gratuito, digámoslo así, ¿sí? No es gratuito, porque usted hizo una inversión de una plata que le correspondía a la sociedad conyugal. Y como tal, ese bien que usted adquiera con esa plata que se ganó la lotería es de la sociedad conyugal. Mucha gente cree que no, que se ganó la lotería y eso es de él porque se la ganó la lotería. No, es de la sociedad conyugal. Quiero ser breve en esto y darle la palabra pues, nuevamente al doctor Cristian, si lo estima conveniente. Doctora Alessandra, continúe. Sí, gracias. Pues yo quiero que hablemos, estamos hablando de las causales, el tema central de hoy, pero estas causales, ya lo dijimos, no solamente es invocarlas, sino que hay que probarlas. En Colombia hay libertad probatoria. Yo puedo llevar testigos, puedo llevar fotografías, puedo llevar pantallazos, screenshots, esos de WhatsApp, que ya ha habido pronunciamientos sobre que se tienen como indicios. Puedo llevar audios, dictámenes, historias clínicas para, por ejemplo, los temas que tienen que ver con el maltrato psicológico, el físico, es necesario las historias clínicas. Entonces, quisiera que habláramos esas pruebas, qué comportamiento tienen dentro de estos procesos, porque no solamente estos temas de divorcio, yo pensaría que el eje sobre el cual se da o no, se gana o no y se demuestra pues las pretensiones, son las pruebas. No solamente es aducir, no solamente es mencionar, no solamente hacer un tipo de afirmación o señalamiento, sino demostrarlo y que la prueba sea lo suficientemente demostrativa, que suficientemente ilustrativa para que el juez en su entendimiento llegue a ese convencimiento sobre lo que se busca demostrar. Entonces los temas en esos temas de familia nos vemos en la práctica, pues las pruebas no es tanto como
un tema contable o un contrato. De hecho, los testigos en familia, como a diferencia de otras jurisdicciones, donde se puede tachar a la mamá o al hermano, porque pues hay un vínculo de consanguinidad y tal vez no va a ser el mejor de los testigos, aquí en familia los testigos idóneos son el círculo familiar cercano, los hijos, los padres, los tíos, porque son los que saben de puerta hacia adentro qué está pasando y cómo se demuestra esto. Quisiera que habláramos un poco más de las pruebas. Por ejemplo, el doctor Cristian ha tenido mucha experiencia en estos temas. Doctora Alexandra, muchas gracias. Sí, claro, el tema probatorio es sumamente importante en la jurisdicción de derecho de familia. ¿Por qué razón? Porque no basta, como usted lo ha mencionado, hacer referencia a ciertas situaciones, sino que estas situaciones tienen que ser fundamentadas con un material idóneo, un material probatorio idóneo. Un ejemplo de esto es cuando usted requiere o quiere hacer valer la causal número 3 del Código Civil, del artículo 154, que es la referente a los maltratos de obra o palabra. No basta con que usted ante un juez aduzca, mire, es que mi esposo me maltrataba, mire, es que mi esposa me maltrataba. No, a esta causal se le quiere acompañar tanto de un dictamen psicológico, si bien lo tiene, que sea por un perito certificado, con un psicólogo, un dictamen de la EPS también es válido, que tenga pues las credenciales del médico que la atendió y que certificó que efectivamente usted presentó algún tipo de lesión y cuántos días de incapacidad le dieron, si estamos hablando de violencia física, si estamos hablando de violencia emocional, un dictamen de un psicólogo o un psiquiatra que certifique que efectivamente usted ha tenido algunas falencias emocionales derivadas pues del maltrato que ha vivido por parte de su pareja. También es importante y no debemos olvidarnos que esta causal número 3 está amarrada, está muy de la mano o amarrada, como se dice, del delito llamado violencia intrafamiliar. Es importante referenciar que si usted ha sido víctima también de maltratos tanto físicos como de palabra, pues también puede recurrir directamente a presentar una denuncia penal por el delito de violencia intrafamiliar, y esa denuncia, esa noticia criminal que usted está promoviendo ante la fiscalía o el ente al cual corresponde a la investigación, también es una prueba idónea que se debe presentar en el proceso de divorcio, ¿cierto? Para certificar que efectivamente hay un trámite en curso por un delito de violencia intrafamiliar del cual fue usted víctima, y que se tenga en cuenta también ese material probatorio que se recauda ante la fiscalía o ante el ente que sea el que esté investigando esa denuncia, para que sea tenido en cuenta dentro del trámite y que le dé pues fuerza a la causal de maltrato que usted quiere aducir. Y pues importante también esta causal de maltrato acompañada de los testigos. Aquí en Brunal Abogados hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a juicios en los cuales, a pesar de haber presentado pues todo el material probatorio idóneo, como son los dictámenes periciales, como son los dictámenes de psicólogos, como son las denuncias penales, eso no ha sido lo suficientemente fuerte y ya hemos tenido que recurrir directamente a la prueba testimonial. Personas que son del núcleo familiar, como lo dice la doctora Alexandra, que en el derecho de familia pues son los testigos más importantes, porque como bien se sabe, la familia es un círculo muy cerrado. Entonces son los familiares que pueden certificar que efectivamente tanto la esposa como el esposo, porque la violencia se puede presentar de ambas partes, pues ha sido víctima tanto de violencia psicológica, maltrato de obra, de palabra, ha sido el económico, porque aunque suene absurdo, eso es algo que se está desarrollando ahora, que no es acogido por todos los juzgados, pero hay algunos juzgados que vienen hablando acerca del tema de la violencia económica. Es importante hacer la claridad de que no es una nueva, o no es un nuevo tipo de violencia, no es algo nuevo, solamente es un desarrollo jurisprudencial que ahí se puede tener en cuenta también, porque pues del derivado del maltrato económico viene el maltrato emocional y el maltrato psicológico, porque desmilitan la posición de la mujer en el hogar. Si es una mujer, dicen que el hombre es el que provee toda la casa y que pues como tal la mujer pues no aportó nada, entonces quieren decir que no tiene derecho ni a los bienes ni a nada. Entonces eso también se puede entender como una serie de maltrato psicológico. Los testigos también son sumamente importantes para probar causales como el incumplimiento del débito conyugal, que es la causal número 2, cuando se han ido pues, de la casa. Pues, ¿qué más prueba que alguien certifique que efectivamente la persona abandonó la residencia conyugal que compartía con su esposa o su esposo? También es importante el material probatorio para la infidelidad, como el doctor lo ha dicho, la doctora Alessandra también lo ha manifestado. Es una causal dura de probar, pero pues no basta simplemente con
con fotografías porque de hecho la prueba más débil que hay, sino que hay que probarlo con testimonios. Es importante para darle fortaleza. O sea, la prueba se tiene que revisar, las pruebas en derecho de familia tienen que mirarse todas en conjunto, no por separado, porque lo que apoya el dictamen pericial, lo que manifiesta el dictamen pericial, perdón, se apoya con los testimonios. Pueden crear la unidad de la prueba, que es un concepto que ha sido desarrollado por los jueces de familia. Y pues así como se viene mencionando, pues muchas causales se prueban, se soportan básicamente con las pruebas. Para hablar un poco de otra causal importante, es la causal del consumo de sustancias psicoactivas que es la causal número 4, la causal número 5, que es el consumo excesivo de alcohol, el alcoholismo. ¿Cómo se ponen esas causales? Pues básicamente se le solicita al juez que de oficio ordene la práctica de una prueba de sangre, ya sea al demandante, ya sea al esposo o a la esposa, para certificar que efectivamente esa persona está incurriendo en la causal de sustancias psicoactivas o en la causal de alcoholismo frecuente, que básicamente también son causales que se pueden poner presente en un trámite de divorcio, y que si efectivamente se certifica ante un despacho judicial que la persona está consumiendo alcohol, o que la persona de forma excesiva, o que la persona está consumiendo sustancias psicoactivas de forma excesiva y está perjudicando a su cónyuge, pues también puede ser una causal de divorcio, que obviamente va a generar sanción, como lo hemos dicho, porque es una de las causales establecidas en el divorcio sanción. Doctora Alexandra, no sé si quiera que le amplíe un poco más acerca de la prueba. Frente a el tema de la violencia económica, la Corte ha sido clara en que no es una nueva causal ni por sí puede ser el sustento para solicitar un divorcio. Coayuda a otras causales porque finalmente pues se tendrá que desplegar un comportamiento que no sea el más adecuado que se tenga contra el cónyuge. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que puede estar pasando? Si una de las partes tiene un poco o tiene totalmente o más que la otra el control económico, viene una situación compleja. Esto ya es un poco de lo que vemos en el ejercicio, en el que uno de los cónyuges inicia el proceso de divorcio, pero va a tener una contraparte que es contraparte, pero al mismo tiempo es el proveedor. Entonces es el proveedor para pagar los servicios, de pronto el proveedor para pagar el carro donde la persona anda, o de pronto es la persona que es la encargada de pagar los colegios de los hijos. Entonces sí, en la práctica, más que en el tema jurídico, se presenta una situación un poco contradictoria porque no van dos partes en igualdad, sino que si uno tiene un poco más de control económico, pues el que está iniciando el proceso en contra de él, pues está un poco más limitado, incluso puede llegar, o lo que puede pasar ya en el desarrollo del proceso, es que esta parte que no tiene el control económico decida ir retirando, por ejemplo, denuncias penales, denuncias ante la fiscalía, denuncias de pronto administrativas, de pronto ante la procuraduría, porque al mismo tiempo quiere demostrar y probar una causal, pero esto va en contra de su cónyuge, que al mismo tiempo es el proveedor, a veces de esta misma persona y a veces de la persona y los hijos. Entonces esos son aspectos que dentro de estos procesos se tienen que manejar con mucho cuidado, se tienen que proteger. Digamos que ante todo lo importante son las relaciones de las personas, incluso en medio de un divorcio, tratar de que se conserve en la medida de lo posible los buenos tratos, los compromisos, se garanticen pues los mínimos entre ellos, y especialmente cuando existen hijos menores que finalmente pueden ser los más perjudicados o los más golpeados, incluso emocionalmente, dentro de estos procesos. Quisiera preguntarle al doctor Manuel, ya hablamos de las pruebas y Cristian fue muy amplio en el tema de las pruebas de los procesos, de las denuncias penales. Hablemos de las pruebas de los bienes, cómo los carros hay que pedir certificaciones, los bienes sujetos a registro hay que pedir los folios de matrícula inmobiliaria de la Oficina de Instrumentos Públicos. ¿Cómo las personas que nos están viendo, que de pronto están diciendo, ok, hay un proceso que quiero iniciar de divorcio,
y aquí tenemos unos carros, tenemos una finca, una casa, pero también tenemos un CDT, tenemos unos seguros, hemos adquirido unas cosas. ¿Cómo esta persona puede irse preparando o tendría que prepararse para demostrar, no solamente decir, sino demostrar la existencia de estos bienes eventualmente dentro de un proceso de divorcio? Nuevamente, quiero brevemente referirme al tema de las pruebas, ¿no? Una cuestión muy simple. Y es que el doctor Cristian hablaba de la libertad de la prueba en las cuestiones de familia. Sí, generalmente todos los procesos tienen una libertad para probatoria, o sea que se pueden dar todas las pruebas que uno crea conveniente, testimoniales, fotográficas, planos, etcétera, de todo lo que esté tendiente a demostrar el hecho. Pero sin embargo, hay casos en que la prueba es específica, es solemne. ¿Sí? No basta lo que los testigos digan. Por ejemplo, yo no puedo ir a demostrar la propiedad de una casa llevando testigos. No, que yo esa casa es fulano porque yo he visto que ha vivido ahí y por eso me consta que es de él. Acá se requieren pruebas solemnes. ¿Qué es lo que demuestra, por ejemplo, el caso de que yo soy propietario de un inmueble? Pues lógicamente la escritura pública debidamente registrada ante la opción de instrumentos públicos. Entonces, esa prueba calificada y solemne, porque no admite prueba en contrario, a menos que mediante un proceso penal o algo parecido se demuestre que hubo una falsedad, que hubo una presión, que hubo una coacción, en fin, no hubo libertad, sino que el documento está viciado de nulidad porque se vició la voluntad de la parte que fue extorsionado, que fue amenazado, etcétera, etcétera. Entonces, pero si el documento se expidió en forma espontánea, libre, sin cohesión, ese documento es el único que puede mostrar que yo soy propietario de una casa. Es decir, no hay libertad de prueba, es una sola prueba. La escritura pública debidamente registrada ante la opción de instrumentos públicos. Y así para otros casos. ¿Sí? Por ejemplo, la hipoteca también necesita por una prueba solemne y específica que es la escritura pública donde está contemplada la, la hipoteca. Ahora, decía la doctora, ¿me quiere repetir cuál es el fondo de la pregunta? Sí, ya lo estamos dialogando. Es precisamente esas pruebas de los bienes sujetos a registro, como los carros, los bienes, la casa, una finca, precisamente de lo que usted ya está hablando, doctor, porque el doctor Cristian digamos, expresó sobre todo en la demostración de las causales de maltrato, de violencia, y ahí es donde él manifestaba que había libertad, pero hay otras solemnes como la que usted está manifestando y ahí en ese sentido encaminaba mi pregunta para las personas que nos estén viendo y digan, ok, como matrimonio hemos construido, tenemos una casa, tenemos unos carros, tenemos un CDT incluso, que eso no está sujeto a registro, pero hace parte de los bienes. ¿Cómo se puede probar esto eventualmente en un proceso de divorcio? Bueno, generalmente los bienes inmuebles, en forma general, se demuestra su propiedad a través de lo que acabamos de señalar ahora en el sentido que es solemne y se requiere una escritura pública debidamente registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos para demostrar que ese bien es mío y si hace parte o no hace parte de la sociedad conyugal se debe al tiempo en que yo adquirí ese bien. Porque si yo lo adquirí antes del matrimonio, lógicamente ese bien me pertenece a mí, no a la sociedad conyugal. Volvemos al punto de que hacen parte de los bienes de la sociedad conyugal todos aquellos bienes que se adquieren al momento a partir del momento del matrimonio. Ahora, demostrar la propiedad de los bienes que se han adquirido. Bueno, partimos de la base que los inmuebles necesariamente requieren pues, la solemnidad. Hay otros bienes, los bienes muebles, generalmente los bienes muebles, que son los que se pueden transportar de un lugar a otro, ya por sí mismo o a través de la acción de los seres humanos. Y los inmuebles son aquellos que que no se pueden transportar. Es decir, generalmente una casa no se transporta, una casa permanece donde está, lo mismo que una finca también permanece donde está, por eso son inmuebles, es decir, no se puede mover. Y los otros son muebles porque se pueden transportar. Por ejemplo, la nevera, el carro, aun cuando el carro es un mueble, fíjese que ya requiere cierta solemnidad para demostrar la propiedad, como el registro en la oficina de tránsito,
que viene siendo como una especie de, digamos, de, entre comillas, una escritura pública, un documento público que da fe de quién es el propietario de ese vehículo, que no es inmueble, inmueble, porque se puede trasladar por sí mismo. Es decir, todo lo que se puede trasladar por sí mismo o por la acción del hombre es mueble. Por eso los semovientes, por ejemplo, son muebles porque son semovientes, se mueven por sí mismos. Y un carro es mueble porque se mueve por sí mismo. Una finca es inmueble porque una finca yo no me la puedo llevar para otro lugar. La finca siempre estará en el mismo lugar y en el mismo sitio. Por eso son inmuebles. Entonces la regla es que todos los inmuebles requieren la solemnidad de la escritura pública debidamente constituida y registrada. Excepcionalmente, algunos muebles requieren cierta solemnidad, como por ejemplo hoy en día los vehículos. Los vehículos requieren la solemnidad de estar registrados en la oficina de tránsito y allá hay que pedir un certificado para demostrar quién es el propietario de ese mueble. En cambio, una nevera, un mueble de casa, yo no tengo que demostrar ninguna solemnidad, sencillamente la posesión. Yo tengo un mueble, una nevera, y se supone que es mía. Alguien que quiera demostrar que no es mía tiene que demostrar lo contrario. Pero los muebles, por la misma posesión, dan lugar a demostrar de que son de quien los posee. ¿Cierto? Yo no tengo que demostrar de que el reloj que yo llevo mío, que es mueble, eh, tengo que tener un documento para demostrarle a la policía de que el director del reloj me costó 3 millones de pesos y es mío, ¿no? Se supone que es mío porque es mueble y yo lo llevo, ¿sí? Por eso, en general, los bienes muebles no tienen solemnidad para su demostración, basta la posesión. Pero hay excepciones, como lo que estamos hablando de los vehículos, ¿cierto? Que tienen cierta solemnidad. Ahora, ¿y cómo se muestra? Pues ya en la formalidad de la liquidación de la sociedad conyugal, pues como lo venimos diciendo. ¿Sí? Los muebles inmuebles tenemos que demostrarlo a través de la solemnidad de la escritura pública, que son míos o son de la sociedad conyugal. Que cuando yo lo haya comprado, son de la sociedad conyugal, si lo compré dentro de la sociedad conyugal. Si yo lo llevo ya, cuando ya me voy a casar, pues son míos. Y así sucesivamente todos los bienes que se adquieran dentro de la sociedad conyugal, muebles o inmuebles, hacen parte de esa sociedad conyugal y por lo tanto están sometidos a la división que se hace cuando se liquida la sociedad. Generalmente un 50% para cada uno, esa es la regla, ¿no? Eso no quiere decir que también sea una regla inmodificable, ¿no? Porque las partes pueden llegar a un acuerdo, ¿sí? En cuanto a cederle un poco más a un cónyuge, cederle un poco. Es decir, no hay una regla. La regla, digamos, de la ley es el 50% de cada uno, es la regla. Pero como esa es una regla legal, que no es de orden público, ¿sí? Sino que es privado, por lo tanto las partes lo pueden modificar sin violar la ley, ¿sí? Podrían una parte asumir más bienes y así lo consideran ellos y hacen una división que no es estrictamente el 50%. Decíamos también que esos bienes son los adquiridos. Por eso decíamos que los bienes adquiridos gratuitamente no hacen parte de la sociedad conyugal. Y son bienes adquiridos gratuitamente los bienes que yo recibo en donación, porque la donación es a título gratuito. Y los bienes que yo recibo como bienes sucesorios, porque también es a título gratuito, yo no los compro, sino que me los dan por mi condición de heredero. Entonces, esos bienes no hacen parte de la sociedad conyugal. Pero decíamos también que el mayor valor que esos bienes adquieran dentro de la sociedad conyugal, sí hacen parte de la sociedad conyugal. Producto del trabajo, porque si el mayor valor es por valorización, pues ahí no hay ningún aporte de trabajo, ni hay ningún esfuerzo, sino que hicieron una calle por donde tenía mi casa, o hicieron una carretera cerca de mi finca, y eso le dio una valorización a la finca y le dio una valorización a la casa y ya tiene un mayor valor. Ese mayor valor no hace parte de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque no es producto de un esfuerzo, de un aporte. Si hacen parte de mayor valor, si compramos un inmueble que no esté en buenas condiciones y ya como pareja lo reformamos, lo pulimos y lógicamente queda en mejores condiciones y ya vale más, puede valer el doble.
ese mayor valor sí hace parte de la sociedad conyugal, porque es producto del trabajo, del esfuerzo de la pareja. Por ahora, pues, debo hasta allí. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que en este primer programa hemos abarcado suficiente las causales, la forma en que se tiene que probar, ya sea los maltratos, las causales que se están presentando o aduciendo dentro del proceso de divorcio, los bienes con la intervención del doctor Manuel, muy clara. Bienvenidos a todos a este espacio. Recuerde que aquí nos puede encontrar todos los jueves a las 5 de la tarde. Esta transmisión es a través de nuestro Facebook de Brunal Abogados o nuestro canal de YouTube de Brunal Abogados. Si tiene preguntas sobre el tema, por favor lo puede dejar y nosotros se las contestaremos. Bienvenidos y feliz tarde.